CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este miércoles 27 de junio de 2012. Gracias a usted que está con nosotros a través de la prensagráfica.com. Nos acompaña también en Canal 25 a las 9 de la noche y nos escucha por GD Radio del grupo Dutriz Radio. Un abrazo fraternal para todos. Con nuestro invitado de este miércoles tenemos un tema central de reflexión, la candidatura presidencial en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, que como todos saben está girando alrededor de la figura de Salvador Sánchez Serén, vicepresidente de la República y ministro de Educación ad honorem actualmente. Hay muchas preguntas alrededor de este tema y una de ellas sin duda alguna es si Sánchez Serén es el perfil de candidato o presidente que la población demanda para 2014. Para conversar sobre los temas nos acompaña en nuestros estudios Medardo González, él es el coordinador general del FMLN. Bienvenido, un gusto. Bueno, gusto, William. Gracias por la invitación. Bueno, perfecto. Para comenzar, Medardo, reiteramos el agradecimiento de su presencia. Sabemos que en la agenda siempre es bastante complicado, pero bueno, reiteramos el agradecimiento. Un placer. Para comenzar entonces, Medardo, el FMLN tiene ya candidato, o sea, lo podemos dar por sentado, por firme de que es Salvador Sánchez Serén. Digo, antes del último paso que debo entender ustedes tienen pendiente, que es la Convención Nacional. Pero a ver, explíqueme. Sí, nosotros todavía no culminamos el proceso según la ley interna de nuestro partido, que son nuestros estatutos y es ley de la República. Tenemos que culminar el proceso de escogitación, de selección, de elección, digamos, del candidato del FMLN a la presidencia de la República, y ese paso es que la convención ratifica, digamos, la convención es el último paso, de tal manera que estamos en ese proceso y que lo vamos a realizar, esa convención nacional, en los próximos meses. Yo hasta el momento no puedo adelantarme a una fecha, será en unos cuantos meses en los que nosotros ya estaremos realizando esta convención. Quiero compartir contigo, con todos los televidentes y escuchas y lectores también de la prensa gráfica, que la Convención Nacional del FMLN está conformada por un poco más de 700 miembros de nuestro partido. Sí, sí. Que conforman el organismo máximo de la dirección de nuestro partido. Nuestro partido tiene como ese organismo amplio, representativo nacional de un poco más de 700, luego un organismo más permanente que se llama Consejo Nacional de 56 miembros y miembros, que por cierto fueron elegidos junto conmigo por un poco más de 40,000 compañeros y compañeras que votaron hace ya años, y la Comisión Política, que es el organismo más inmediato. A ver, Medardo, si es una cuestión de trámite entonces, podemos dar por sentado que solo es una cuestión de trámite la postulación entonces de Salvador Sánchez Serén. Mira, no podemos decir exactamente que es un asunto de trámite. Definitivamente que tiene que haber todo un proceso en el cual de convencimiento, ¿verdad?, de intercambio, de diálogo, de debate, y eso en el partido, en nuestro partido siempre lo ha habido desde sus orígenes, y de tal manera que ¿cómo se llama? La convención va a ser ese organismo. Sin embargo, quiero decirte que la ley interna de nuestro partido, precisamente el estatuto, establece que es la Comisión Política la que propone al Consejo Nacional, y es el Consejo Nacional quien ratifica ese nombre, digamos, de esas personas o de esa persona, y luego va a la Convención Nacional.
Pero digo, no es tan probable que se puedan, que se esperen. Sí, no, yo pregunto esto, Medardo, yo esperaría, William, que se reafirme, que se confirme, y yo eso espero, como secretario general del partido, como miembro de la comisión política eso es lo que espera, que todos los cuadros del partido a nivel nacional reafirmemos esta candidatura de Salvador Sánchez Serén, el vicepresidente de la República, pues nuestro estimado Lionel. Ahora le preguntaba esto porque antes de comenzar la entrevista le comentaba a usted, bueno, hemos escuchado algunas tesis, evidentemente no son de miembros del FMLN ni de militancia, sino que son de otros partidos políticos. Le decía a usted antes de comenzar el caso de lo que nos ha dicho en este espacio Manuel Rodríguez, el presidente de CN, lo que nos ha dicho Rodolfo Parker del PES, y en ambos coinciden en un hecho, y es que ellos dicen de que ponen en duda de que Salvador Sánchez Serén vaya a ser el candidato finalmente, el candidato del FMLN. Dicen de que, bueno, que ustedes al final tienen capacidad para hacer ciertos giros, a ciertos quiebres, dicen como en el fútbol, y que en un momento determinado podrían llevar otro candidato de acuerdo a las condiciones y cómo ustedes puedan evaluar el tipo de perfil o de candidato que se requiere en 2014. No, gracias por el elogio que tenemos capacidad nosotros de dar golpes de timón, de giro. Pero quiero decirle a ellos y al pueblo salvadoreño que la Comisión Política, el Consejo Nacional y las directivas departamentales y municipales y el mismo Salvador Sánchez Serén, todos estamos en firme decididos a que la candidatura del FMLN es Salvador Sánchez Serén. Entonces, esa hipótesis planteada por ellos, yo creo que ese es un asunto que se queda en hipótesis. ¿Será más como una aspiración de los adversarios del FMLN o qué? Yo lo miraría pues sí como algo, como un planteamiento que digamos tiene cierta morbo, pero definitivamente que el FMLN está totalmente decidido, los cuadros de nuestro partido a nivel nacional, repito, y nosotros como Comisión Política y el mismo Salvador estamos claros en lo que estamos y vamos hacia el lanzamiento de Salvador. Perfecto, vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, Medardo, me gustaría que nos respondiera por qué las bases del partido, los cuadros del partido en el FMLN no pueden asumir o entender de que esto es una imposición, que la candidatura de Salvador Sánchez Serén es una imposición de la cúpula del partido. Me responde, vamos a una pausa, regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Este miércoles nos acompaña en nuestros estudios Medardo González, coordinador general del FMLN. Estamos conversando con un tema central en la reflexión, es candidatura presidencial en el FMLN para 2014. Medardo, la consulta en el segmento pasado al cierre es ¿por qué la militancia, los cuadros en el FMLN, todas las estructuras partidarias no pueden llegar a un momento determinado a asumir de que hay una imposición de la cúpula del partido con Salvador Sánchez Serén? Es decir, porque algunos esperaban de que hubiera un poco más de debate, de discusión en términos de la gama de candidatos que podían tener. Se mencionaba, por ejemplo, a Óscar Ortiz de Santa Tecla, el alcalde de Santa Tecla, al ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, a Hugo Martínez. Por lo menos habían 3 planteados allí en agenda. Sí, no estaba Sigfrido Reyes. Exacto, había más. Roberto Lorenzana, estaban varios. Era mucho más amplia la lista. Sí, una lista amplia de compañeros y compañeras. Yo quiero compartir de que nosotros desarrollamos unas asambleas como comisión política, como Consejo Nacional del partido, que como te decía, es el organismo que define. Desarrollamos una concentración de asambleas departamentales con las cuales nosotros tuvimos un debate y una consulta con los nombres de nuestros compañeros. Tuvimos también con los integrantes de las secretarías del Consejo Nacional del Partido, tuvimos intercambio y debate con las 262 directivas municipales del partido, que por cierto ese dato lo he dado yo en estos días recién pasados, de que son un poco más de 2.900 hombres y mujeres, cuadros del partido, que con los cuales la Comisión Política, el Consejo Nacional, que lo constituimos 56 miembros, hemos tenido debate al respecto, y Lionel, el Salvador Sánchez Serén, es el que obtuvo, digamos, mayores niveles de seguimiento en estas asambleas, de tal manera que nosotros tomamos en cuenta estos elementos, y la Comisión Política al final, tal como mandan los estatutos, decidimos que fuera Salvador Sánchez Serén. ¿De qué forma se expresaron estas estructuras? Es decir, ¿fueron planteamientos que hicieron alrededor de la figura Sánchez Serén? ¿Hubo una especie de votación? ¿De qué forma canalizaron ustedes ese tipo de información? Es decir, como para tener idea, sí, claro, de que Salvador Sánchez Serén es el que tiene más correlación, más fuerza interna en el partido. Mira, nosotros en las asambleas departamentales, lo que tuvimos fue digamos, intercambio de opiniones después de analizar el entorno internacional, del entorno nacional, de la situación política. Hablamos de los diferentes nombres, se posicionaron compañeros a favor de uno o de otros, pero al final había, no necesariamente, y esto quiero ser yo muy claro, no es que nosotros votáramos por uno y otro candidato, sino que había, digamos, una evidente mayoría por el compañero Salvador Sánchez Serén, y se asumió al final de estas asambleas que el candidato que debería de tomar en cuenta la Comisión Política es Salvador Sánchez Serén. Yo quiero explicarte, William, y explicarle a todos los lectores y a todos los televidentes que nuestro partido tiene una tradición de tomar acuerdos y decisiones entre la base y la dirección del partido, utilizando este método de las reuniones de las asambleas de la militancia del partido. De tal manera que es un método que nos ha permitido a nosotros oxigenarnos. Nosotros somos un partido
que no nacimos ayer, venimos constituidos como partido político desde el 10 de octubre de 1980 y ese método es el que nos ha permitido a nosotros mantenernos oxigenados y en el que la dirección del partido y los nombramientos de este tipo de cargos van legitimados porque son producto de un debate. Yo quiero decir esto y quiero decir pues entonces de que yo garantizo de que este es un proceso en el que hay una participación decidida de un nivel importante de los cuadros del partido. Ahora, yo quiero señalar también, William, una cosa. A ver. Es el tema de las elecciones primarias, en el que tenga la posibilidad de poder elegir toda persona inscrita en el partido, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? Porque justamente mira, era la inquietud que tenía, porque en algún momento ustedes desarrollaron elecciones primarias, luego dejaron de lado ese mecanismo. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Mira, William, quiero decirte que nosotros tuvimos como experiencia, una experiencia muy terrible, mala, porque las elecciones primarias, después de realizar esas elecciones, nos llevaban a divisiones internas que tuvieron como resultado de que el partido se fracturara. Entonces, ese era un resultado completamente negativo. Y luego nosotros dijimos, no es posible que Arena esté tranquilo, haciendo reality show, señalando quién va a ser el candidato, haciendo espectáculos, y nosotros desarrollando elecciones primarias, peleándonos aquí entre nosotros. Así que nosotros hemos dicho, mientras no haya una ley de partidos políticos que ordene a todos los partidos políticos del país que todos esos procesos se definan a través de elecciones primarias, el FMLN no lo va a hacer. Nosotros lo vamos a hacer en la medida en que todos los partidos políticos lo hagamos. El FMLN no le teme a este tipo de mecanismo. El FMLN cree que hay maneras, hay formas, es una forma democrática, pero los partidos políticos tienen también derecho, como instituciones políticas, a tener normas internas. Y yo quiero decir, por supuesto, que el FMLN está abierto a esta posibilidad, pero yo también quiero decir algo. Para mí, los temas de la democracia en este país están más relacionados a que la riqueza de este país sea mejor distribuida entre los pobres de este país y no el tema de la democracia interna de un partido. En realidad son enfoques y ópticas diferentes. Bien, hacemos una pausa comercial más, regresamos con la entrevista en línea. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos.
única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Respecto de lo que conversamos en el segmento pasado, Medardo, solo para cerrar sobre ese punto de elecciones primarias, del tema de democracia interna en los partidos, lo que usted nos decía de que ustedes entrarían a un proceso de elecciones internas con primarias solo si hay una ley de partidos políticos que les mande a hacer eso. La pregunta inmediata, y quiero cerrar ya con un poco con esa respuesta suya porque me gustaría continuar en la parte del perfil del candidato de 2014. ¿No teme que entonces pueda verse el FMLN como un partido que va a entrar puede entrar en una dinámica de elección primaria solo, no necesariamente por convicción, sino por obligación, porque una ley los está mandatando? Mira, nosotros somos un partido que cree en la democracia, en los métodos democráticos, en los procedimientos democráticos, y creemos que hay que hacerlo, hay que profundizarlo, y como te decía, lo que sí nos parece es que la democracia no solo debe de aplicarse al otro, ¿no? La democracia debe aplicarse en todo, y en ese sentido la democracia, en el sentido del derecho de la gente, de los ciudadanos de este país a tener trabajo, a tener educación, a tener vivienda, eso es democracia. De tal manera que el FMLN no se pierde en eso. Sin embargo, quiero decirte, nosotros igual en la reforma política, nosotros hemos hecho propuestas, y que aquí cuando hemos hablado, por ejemplo, del tema del referéndum, como un mecanismo de que los ciudadanos de este país participen en decisiones trascendentales, Arena, FUSADE, SANEP y todos estos señores y columnistas que trabajan para ellos, salen de inmediato como persinándose como que fuera un pecado mencionar la palabra referéndum. Te digo, nosotros vamos a seguir propugnando este mecanismo, y nosotros estaríamos, por supuesto, abiertos a implementar elecciones primarias si en el país se profundiza la democracia. Pero tampoco los partidos políticos son un chompipe al cual hay que destrozar. Bien, volvamos al tema de la candidatura de Salvador Sánchez Serén. La pregunta con la que abría un poco el programa, Medardo, que era una de las tantas que tenemos desde luego, gira alrededor de en qué momento llegan ustedes el convencimiento de que Salvador Sánchez Serén es el que reúne el mejor perfil para lo que va a demandar este país para 2014 como candidato presidencial, pero también luego como un posible presidente de la República. En el tema del perfil, o sea, ¿en qué momento ustedes se convencen de que es Sánchez Serén el que reúne ese mejor perfil de lo que demanda, de la realidad que demanda el país para 2014? Mira, quiero decir que nosotros, los miembros de la Comisión Política del Consejo Nacional y los cuadros del partido, los veteranos, que somos miles en el FMLN, ¿no? Compañeros con responsabilidad de dirección y otros sin responsabilidad de dirección, conocemos a Salvador Sánchez Serén, al vicepresidente de la República, que le hemos llamado siempre Lionel, y tenemos convicción y tenemos claridad de que Lionel, Salvador Sánchez Serén, es una persona excelente. Sería un excelente presidente Salvador Sánchez Serén. ¿Por qué? Por sus capacidades como estadista, como un estadista visionario,
como un administrador de la cosa pública que ya ha tenido experiencia como legislador, como ministro. Es un hombre que tiene experiencia, que tiene capacidad de organización, de administración, de visión, que tiene un enfoque integrador del desarrollo de este país, que es una persona que lo ha demostrado y lo conocemos, que promueve el consenso, de tal manera que es un compañero evidentemente probo, con valores humanos profundos, con sensibilidad social, de tal manera que nosotros hemos tenido ese convencimiento y ahora, digamos, hicimos el análisis de todos los compañeros que estaban mencionados y nombrados, y por supuesto que nosotros reconocemos las virtudes de todos los compañeros mencionados en esta lista, compañeros con gran capacidad, pero bueno, Salvador Sánchez Serén, escogimos a Salvador Sánchez Serén porque creemos que es una excelente propuesta y va a ser un excelente presidente si el pueblo salvadoreño le da y nos da el voto en las próximas elecciones. De acuerdo, vamos a una pequeña pausa, regresamos con más analizando este tema. Más adelante hablaremos también en algunos minutos también sobre un poco la posición del FMLN, sobre toda la controversia que hay con la Corte Suprema de Justicia, pero bueno, tenemos que agotar un poco más este tema. Regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Medardo, siempre alrededor de estas decisiones que se toman, que son trascendentales para los partidos, desde luego para el país, en la medida en que se está hablando de un candidato a la presidencia, surgen una cantidad de hipótesis, de especulaciones, y lo manejo de esa manera porque, bueno, lo más inmediato que uno puede recordarse es la experiencia que tuvo el FMLN con el caso de la participación de Chafik Handal y Tony Saca. Entonces, hay quienes están sugiriendo ya de que pueden entrar ustedes como FMLN en una situación parecida, o sea, que repitan un ciclo parecido a ese. En tanto, Salvador tiene de alguna forma un perfil bastante parecido al de Chafik. Es un líder histórico, alguien muy reconocido y todo eso, pero que no terminaría tal vez de hacer un clic con lo que necesita el FMLN como para marcar la diferencia en votos y ganar una elección presidencial. ¿Cuál es su opinión? Pues mira, ese es un análisis que digamos, tiene un enfoque determinado y lo que ve, digamos, es como negativo, como tomando pues una experiencia pasada en el 2004 con el compañero Chafik Handal. Pero quiero decirte que bueno, el agua ha corrido bajo el puente. Los salvadoreños y las salvadoreñas, tanto los que vivimos aquí en el territorio nacional como los que viven fuera del país,
conocen a estas alturas a nuestro partido, al FMLN, como un partido responsable, como un partido eficiente, como un partido solidario, como un partido que se somete por voluntad propia a la voluntad popular y a las leyes de la República. No somos los que en décadas pasadas pintaban, digamos, los elementos de derecha en el sentido de decir mentiras, ¿no? De la violencia, del terrorismo, del quemabiblias, del matabacas y de todo aquel tipo de calificativos que se inventaban y que tenían en alguna medida un impacto. Yo creo que eso es historia. Creo que mayoritariamente la población salvadoreña ha vivido por experiencia propia, por su propia piel, en el contacto directo con nosotros, los miembros del FMLN, y saben que somos personas comunes y corrientes, salvadoreños, que queremos y tenemos buena voluntad y deseos de hacer las cosas bien por transformar para beneficio de todos los salvadoreños el país, para borrar el analfabetismo, para sacar de la pobreza a mucha gente, para ayudarle a los inversionistas, a los empresarios para que tengan utilidades, para que el Estado tenga más ingresos y les permita invertir en programas sociales, etcétera, etcétera. Es decir, el FMLN ya no es la imagen de aquel FMLN que pintaban, sino que el FMLN es un partido responsable y un partido sometido al interés de la gente. Ahora, en términos de la cantidad de votos que puede acumular Salvador Sánchez Serén, ustedes han hecho ya cálculos, me imagino que todo esto pasa por hacer ese tipo de aproximaciones, de cuál es el nivel cuál es el voto duro del FMLN, cuál es lo que se necesita para ganar, incluso ver cómo están las otras correlaciones de los otros partidos. Y en esto uno pensaría, bueno, el FMLN ha visto lo que está pasando en el caso de Arena o la derecha en general, la posible incursión de Elías Antonio Saco como candidato a la presidencia, una posible ruptura, si se le quiere ver de esa manera, dentro de la derecha. Es decir, ¿han hecho todos esos análisis ustedes? Mira, por supuesto que lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Los distintos factores que están influyendo en esto, ¿no? Y de lo que nosotros partimos es que, bueno, el FMLN es la expresión, la representación del partido de izquierda que tiene el pueblo salvadoreño, y somos opción de poder hasta hoy, ¿no? El pueblo nos ha mantenido en esta posición de menos a más, nos ha convertido el pueblo salvadoreño en una opción de manera permanente, de tal forma que las posibilidades de ganar las elecciones este año 2014 son grandes para nosotros. Al igual Arena, y lo quiero decir con toda claridad y franqueza, Arena tiene grandes posibilidades también de ganarla. Es decir, estamos prácticamente, de acuerdo al análisis de los números, estamos, digamos, como quien dice, en un empate estratégico. ¿Quién va a superar al otro? Ese es un tema que está planteado desde hoy hasta el día de las elecciones. De hecho, nosotros somos conscientes de esta situación. Tenemos un número básico de un número de 800, ahora fueron 827,000 votos en voto para diputados que nosotros obtuvimos.
Y parten ustedes de ese número, justamente, no necesariamente del que da la elección presidencial. Se prefieren quedar con el... No, nosotros nos quedamos con el dato duro, que es el dato de 820 y tantos mil, y no necesariamente el voto presidencial del 2009, porque nosotros tomamos en cuenta de que el aporte de lo que representaba el presidente Funes y los amigos de Mauricio, ¿no? y todo ese agrupamiento, pues fue digamos, un número determinado, de tal forma que nosotros partimos, como te digo, de este número base de 800,000. Así que somos definitivamente, porque el pueblo salvadoreño así lo ha querido, somos una fuerza y esperamos seguir siendo, digamos, el partido de la esperanza del pueblo salvadoreño, y que nos permita disputar y nos permita ganar, convencer a la gente de que el cambio necesita continuar, que Arena sería el pasado al retroceso, sería más de lo mismo. Se necesita que continúe el cambio, se necesita que el FMLN y Salvador Sánchez Segren se convierta en presidente de la República el 2014. Dejo plantear la interrogante para el siguiente segmento. Entonces, para el FMLN, ¿qué tanto peso puede tener el hecho de estar gobernando en este momento en una situación de crisis económica local e internacional? Aunque no tienen obviamente que ver eso, pero sí está vinculado con la situación de lo que hay de conflicto de poderes con los órganos. Hay un desgaste que naturalmente lo pagan los partidos en el gobierno. Entonces, le dejo plantear la inquietud de cómo se va a enfrentar esto el FMLN, ese desgaste natural al que se enfrentan siempre los partidos cuando hacen gobierno. Vamos a una pausa, volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, Medardo le decía en el segmento pasado entonces un poco sobre lo que supone siempre el gobernar, el ejercer el gobierno implica ciertos desgastes. Y en este momento entonces no sé, en la valoración del FMLN, ¿qué tanto están considerando ustedes el hecho de ese desgaste que está implicando gobernar en las actuales circunstancias? Y luego de eso, de escuchar algunas expresiones, le decía en el corte comercial a Fabio Castillo, por ejemplo, alguien muy reconocido, con mucho respeto dentro del FMLN, fue coordinador del FMLN de hecho, decir de que no está seguro, incluso si el presidente Funes va a respaldar al FMLN, más cree que puede respaldar a otro candidato quizás, pero no necesariamente al FMLN. Entonces cuando uno escucha todo ese tipo de cosas, o sea, ¿cuál es el escenario entonces que ustedes están anticipando? Bueno, mira, primero quiero decir que el FMLN está plenamente convencido, los cuadros del FMLN, y puedo decirlo así también, las bases del partido, los votantes que votaron por este gobierno, y lo digo por la lectura de los datos,
¿cómo se llama?, de la gente con respecto a este gobierno, en estos 3 años de gobierno. Este gobierno representa, digamos, un cambio. Haber quitado arena del gobierno para toda esta población fue algo importante y fundamental, y fue parte de su esfuerzo lograrlo. Este gobierno ha significado cambios, un cambio fundamental que nosotros rescatamos, y es un honor para nosotros ser parte de ese gobierno. Es la política social, ¿no?, de todos los programas estos sociales que están beneficiando a decenas de miles de compatriotas, ¿verdad? Con todos los subsidios y con los paquetes escolares, con las pensiones para adultos mayores, etcétera, etcétera. Es decir, con la reforma de salud que se está implementando, de tal manera que con los programas dedicados a la mujer, con Ciudad Mujer, es decir, hay un avance importante que nunca se habían visto, ni mucho menos, en los 20 años que gobernó. ¿Y son tan evidentes esos cambios a pesar de la crisis que está viviendo el país, de la condición? Porque a veces dice uno, bueno, si la gente puede reconocer esto, Medardo, y cuando va al mercado, cuando compra las verduras, los alimentos y se encuentra con los precios. Mira, William, eso es la cuestión de los elementos que hay que saber leer. De hecho, la población salvadoreña dice que hay problemas con los precios, que hay problemas con el alto costo de la vida, que sigue habiendo problemas con la seguridad. No es un problema que ya la violencia se terminó, ¿verdad? Que falta empleo en el país. Es decir, la gente está planteando este tipo de cosas, y por supuesto que yo creo que la población salvadoreña, y principalmente las personas que votaron por este gobierno, tuvieron la esperanza de que se terminaran los males como la pobreza, el desempleo, ¿no? ¿Y este gobierno, el FMLN, el presidente Funes, no los ha defraudado? Entonces yo lo que creo es que los cambios van caminando, van avanzando. Yo quiero compartir contigo, con los lectores, que este gobierno ha obtenido un éxito importante, y es que cuando recibió este gobierno este país, la economía nacional había caído a un menos 3,6% del Producto Interno Bruto, es decir, la economía nacional había caído. Y ya en el 2011 la economía nacional estaba con un crecimiento de un más 1.4, y ahora este año 2012 la proyección, según todos los organismos nacionales y extranjeros, es que El Salvador va a tener un crecimiento de un 2%. Es decir, este gobierno no ha tenido digamos, un crecimiento vertiginoso, pero claro que ha tenido éxito en su programa económico. Nosotros vemos que es importante rescatar en el análisis esto y no querer tapar el sol con un dedo por puros intereses. ¿Y cree que la gente, el votante, el elector del FMLN, al que ustedes también aspiran llegar, puede entender y marcar esas diferencias, de decir los programas sociales que se tienen, pero bueno, cuando hay que pagar la factura de los alimentos y todo esto, o sea, la gente logra hacer esa diferencia, cree usted? Mira, yo creo que la población salvadoreña y particularmente toda esta población que ha votado por el cambio en el 2009, hace precisamente esta diferencia,
Y lo que yo creo importante es que la gente comparta con nosotros de que precisamente un regreso a un gobierno de Arena sería un retroceso, un golpe al estómago y a la bolsa de todos los salvadoreños, principalmente para los más pobres del país. De hecho, el cuadro internacional es muy complicado y no es fácil salir de esta situación. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, de más a menos, están también presionados por una situación internacional complicada. El Salvador está peleando contra eso, de tal forma que los salvadoreños y salvadoreñas, yo estoy plenamente convencido de que entienden, comprenden y acompañarán un programa y un compromiso de nuestro partido y de nuestro candidato. Bien, vamos a otra pausa comercial. Nos quedan 2 segmentos, creo que podemos hablar un poco entonces sobre el tema de Corte Suprema de Justicia. Vamos a una pequeña pausa, regresamos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Medardo, se está anticipando para el próximo 1 de julio, que sería el domingo próximo, una situación quizás, no sé si dramática, de crisis o de expresión máxima de la crisis que se ha dado en este conflicto entre los órganos, entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa, y que tiene que ver con la toma de posesión o no de los magistrados que fueron electos por esta legislatura. Es decir, cuando la Corte Centroamericana de Justicia admite la solicitud de los partidos, incluyendo el FMLN, que hicieron hace 2 semanas, suspendió el acto reclamado. Entonces se supone que lo que está en curso legal es la decisión que se tomó en aquel momento cuando se eligió a los nuevos magistrados. Pero bueno, el punto es que ya vimos la reacción que ha tenido la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, y en el marco de esto un poco es, en principio, la pregunta: ¿tiene salida esta crisis desde la perspectiva del FMLN? ¿Cómo se puede plantear una salida a esta crisis? Mira, esto es esta es una expresión, para comenzar a decirlo de esta manera, de que los mecanismos de la democracia están a prueba aquí en El Salvador. Hay un debate, hay una contradicción, hay un enfoque distinto entre 2 órganos del Estado. Yo quiero asentar eso en primer lugar. Es una situación de crisis, pero hay que ubicarlo, ¿no? Tampoco es que se esté cayendo el Estado salvadoreño, ¿no? No estamos hablando por irme al extremo, no estamos hablando de Paraguay, ¿no? No estamos hablando de golpe de Estado. Hay una situación que hay que verla, que nunca en este país se había dado, que nosotros
esperamos que más pronto que tarde tenga una salida. ¿Y esa salida de carácter estrictamente jurídica o tiene que ser incluso política? Algunos están sugiriendo de que ha llegado el momento en que tanto el FMLN como el Partido Arena se sienten y busquen también mecanismos para darle una salida política. Entonces se sugiere ahí, por ejemplo, que puedan ustedes ratificar magistrados de 2006 y puedan también tomarse una decisión sobre los actuales. Mira, nosotros como partido político, FMLN, siempre lo hemos hecho y ahora pues igual mantener un contacto, mantener un diálogo con Arena y con los demás partidos políticos sobre el tema, pues ese es un tema, es algo que es normal y necesario. Sin embargo, en este momento hay un proceso en camino que nosotros queremos que se ejecute, es decir, simple y sencillamente la Asamblea Legislativa con votación de mayoría simple, recurrimos los grupos parlamentarios de Concertación Nacional, de GANA, del PES y del FMLN, a la Corte Centroamericana de Justicia, poniendo un recurso, ¿no? Claro. Y entonces en ese sentido eso está caminando, la sentencia de la Corte Centroamericana todavía está en curso, está por venir, de tal manera que mientras tanto se dé eso y esté, como dicen, esté detenido la ejecución de la sentencia de la sala, la toma de posesión de los magistrados electos por la Asamblea se tendrá que dar este próximo 1 de julio. Eso es nuestro planteamiento, de que eso tiene que darse porque eso es lo que manda la ley. Bien, hacemos la última pausa comercial. Regresamos al cierre de la entrevista en línea. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Medardo, para concluir entonces, nos quedan unos pocos minutos, pero ¿tiene salida la crisis o no? O siendo que se va a dejar que sea la Corte Centroamericana la que dirima esto, pero ya escuchamos las posiciones también de Belarmino Jaime, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, una resolución que hubo también el pasado viernes, casi en horas de la noche, donde se planteó de que era inaplicable la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces, de repente, en medio de esas contradicciones, de esos forcejeos, ¿qué puede pasar? Porque uno piensa, y le decía en el corte comercial, bueno, para el domingo 1 de julio, si llegan los nuevos magistrados y alguien interfiere ese procedimiento de toma de posesión de estos, o algo ocurriera, o sea, ¿debe intervenir la Policía Nacional Civil o no? O sea, ¿qué puede pasar? Bueno, yo entiendo que
que los magistrados van a tomar posición, deben tomar posición los magistrados electos. Entiendo que hay un protocolo, por decirlo de esa manera, que no está escrito de conducta, de comportamiento, y que todas las cosas se van a llevar a cabo de una manera civilizada, que no va a ser necesaria la utilización de ningún mecanismo de fuerza para ningún motivo, pero que sí van a tomar posesión. Quiero comentar también que bueno, hoy mismo estaba leyendo antes de venir al programa, a tu programa, de que en la prensa gráfica de ahora que los mismos magistrados, algunos magistrados que vienen mencionados ahí, que no están de acuerdo con que la Sala de lo Constitucional haya sentenciado, haya respondido y haya dicho de que es inconstitucional esta, digamos, esta posible sentencia de la Corte Centroamericana, porque el organismo que está demandado no es la Sala de lo Constitucional, sino la Corte Suprema de Justicia, y que el presidente Belarmino Jaime no tiene autoridad legal para él responder en nombre de la Sala, de la Corte Suprema de Justicia, de tal manera que ese es un acto que riñe con la legalidad. Así que eso es importante señalarlo, de que este no es un problema de tripas, y lo quiero decir así, de esa manera, ¿no? Y por eso dije, ¿no?, al principio, este es un problema político que está enmarcado en el estricto cumplimiento del derecho, de la ley, de la primera ley de la República, de la Constitución. Bien, bueno, se nos agotó el tiempo. Quiero agradecerle, Medardo, que haya participado con nosotros. William, muy amable, muy gracias. gentil. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Les recuerdo, mañana jueves estará con nosotros Oscar del Santo, especialista en el tema de marca personal, de branding y 2.0, y estaremos hablando de un tema muy interesante también en el marco del un evento importante que se tiene programado para esta semana. Entonces, nos vemos mañana a la misma hora.